Tú dices, tienes elementos para demostrar que hubo una narcopresidencia. ¿Tú crees que yo me estaría jugando la vida si no supiera que lo que estoy publicando es real? Mucha gente dice que yo le eché gasolina al fuego. Bueno, tengo para echarle incluso una bomba atómica al fuego. Tu padre me dijo que si algo le llegaba a pasar, te hiciera entrega de esto. Y me hace entrega de 11 audiocassettes. ¿Qué escuchamos en él? Dices que es la esposa del presidente Cedillo, del expresidente. Es correcto. Que existe un grupo criminal, que se crea un grupo criminal, que tiene apoyo ese grupo criminal, que no solo es Nilda Patricia, sino que también hay otros miembros de su familia recibiendo apoyo y llamadas. Aquí lo importante es, yo me juego la vida, pero que se investigue, no tengo ningún problema. Pues si la señora Nilda Patricia se siente ofendida, que me denuncie. Si quieren por todos los medios buscar bajarme y que yo no sea ministro, no importa, que se investigue. Ser hijo de mi padre me va a costar no ser ministro de la Corte, lo pago con mucho gusto. Tenemos que acabar con la corrupción dentro del Poder Judicial y la única forma de acabar con la corrupción es acabando con la impunidad. Yo sí tengo forma de demostrar que el sexenio de Ernesto Zedillo fue un narcogobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una entrevista especial porque está aquí en Sonora el candidato a ministro César Gutiérrez Priego y además es colaborador de Proyecto Puente. Bueno, ahorita está en su faceta de candidato y con esta entrevista arrancamos también ya para meternos al proceso nacional y local para combinar lo que hemos estado ciertamente analizando con mesas de análisis, autoridades, pero es el primer candidato oficialmente que registramos a estos puestos a nivel nacional y qué gusto tenerte por acá primero en Sonora. César, bienvenido. Al contrario, Luis Alberto, un placer estar contigo. Ya hacía algunos años que teníamos que venir por acá y pues un placer estar aquí contigo. Tienes, yo creo, unos 2 años colaborando, César, con nosotros, la verdad, con análisis de seguridad siempre muy atinado, siempre lo consultábamos, nos sorprendió que te fuiste candidato, pero digo, aquí estamos, este espacio quisiera aprovecharlo, tu visita a Sonora para hablar de tu propuesta y pues del tema Zedillo, que yo creo que es el tema también ahorita periodísticamente abordar. ¿Por dónde empezamos? A ver, primero preséntate. ¿Quién es César Gutiérrez Priego? Mira, César Gutiérrez Priego, mi nombre completo es César Mario Gutiérrez Priego, ¿no? Yo soy abogado, tengo 21 años ya como abogado titulado, 25 años trabajando en la defensa de personas en la vía privada. Nunca he trabajado para el gobierno, nunca he tenido un puesto de elección popular. Siempre me he dedicado a la parte de postulación en la materia penal, ¿no? Y pues, obviamente me conocen también pues, por el hecho de que soy defensor de personal militar, soy especialista en derecho penal militar y soy especialista en seguridad nacional, ¿no? Entonces es un poquito, pero César Gutiérrez Priego también es padre, familia, hijo, ¿no? Soy creyente, mi poder superior es Dios, soy una persona que le gustan los deportes, me encanta el béisbol, me encanta el fútbol americano, me encanta el fútbol soccer, aunque lo voy al Cruz Azul, entonces me gusta sufrir. Y la verdad es que pues, soy una persona normal, común y corriente, como cualquier otra. ¿Por qué quieres ser ministro? Nunca has trabajado en el servicio público, dices. Nunca. Y darías el salto en caso de ganar a ser ministro. ¿Por qué? Porque sí me ha tocado vivir la otra parte de la justicia en este país. En primer lugar, como lo comentábamos, ¿no? Mi vida personal, mi experiencia de vida, pues viene de una injusticia que sucede con mi señor padre, a quien falsamente lo acusan de supuestamente pertenecer a un grupo criminal apoyando a un narcotraficante como Amado Carrillo Fuentes, a quien la única vez que estuvo detenido, quien lo detuvo fue mi señor padre. Y obviamente, pues eso hizo que a nosotros, como sus hijos, siendo civiles, pues elementos militares terminaban secuestrándonos a nosotros, torturándonos, porque querían que nosotros declaráramos en contra de mi señor padre como testigos, ¿no? Entonces, ¿qué año fue eso? Estamos hablando en 1997, febrero de 1997. Entonces, cuando sucede toda esta situación, pues nos llama poderosamente la atención el hecho de pues, todo el poder que existía en aquel entonces en México, el hecho de que pues todos estos grupos militares y cofradías de poder pues se alinearon para ir en contra de mi señor padre y que pues en mi caso personal pues me vi en la necesidad de terminarme obligando a estudiar
estudiar la carrera de Derecho. Yo ya tenía un antecedente, yo viví en Guadalajara, inicio la carrera en la Universidad Panamericana y en Jalisco. Llego a México cuando dan el cambio de mi padre para ser zar antidrogas de México, que era ser comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Inicio el segundo semestre en la Universidad Panamericana, pasa lo de mi señor padre, nos secuestran, nos torturan, y yo busco la oportunidad de continuar mis estudios. No puedo continuarlos, sino que tengo que iniciar nuevamente, y me ofrecen una beca para jugar fútbol americano. Ya me la habían ofrecido. Busco estos coaches, a quien les mando un saludo, a Guillermo Villalpando, que es Colio, a César Martínez, que lo conocíamos como el Negro, y gracias a eso yo tengo la oportunidad de estudiar con una beca deportiva la carrera de Derecho. Y ahí inicio, ¿no?, con la ilusión y con la idea de algún día graduarme, convertirme en abogado, volverme especialista y sacar a mi padre de la prisión. Y lo consigo 14 años después, pero me tuve que volver especialista en Derecho Penal, me tuve que volver especialista en Derecho Penal Militar, y me vuelvo especialista en Seguridad Nacional porque fueron temas que me apasionaban y que a lo mejor mucha gente me conoce, pues obviamente por los análisis que hago en estos temas, ¿no? Y ahí es donde inicia a lo mejor que la gente me pudiera conocer en esa etapa como profesionista, y se termina cruzando con la posibilidad de, pues, el plan C, el que tuviéramos la oportunidad de renovar y democratizar el Poder Judicial de la Federación. Y en alguna entrevista alguien me pregunta que si no me gustaría aspirar a ser ministro de la Corte. Y yo le hago el comentario de que cuáles eran los requisitos, me dicen cuáles son los requisitos, le hago el comentario incluso de que creo que hay mejores perfiles que el mío, y me dice no. Le pregunté que si usted quiere ser candidato, si le gustaría. Yo, me encantaría, ¿no? Cualquier abogado que se dedica a litigar, a postular, como mi caso, pues sería un privilegio poder aspirar a ser ministro. Me inscribo por medio de estos consejos de evaluación, estos comités, perdón, de evaluación que hay por cada uno de los poderes, y yo nada más me inscribo por uno, que es el del Poder Legislativo. Cumplo con todos los requisitos, paso a las entrevistas, todo lo demás, y pues un número de 40, vamos a una tómbola, se hace una insaculación, y soy el último de todos los insaculados, que fue durante 2 días, que salgo y que tengo la oportunidad de competir para ser ministro. Y así es como inicia esta travesía, derivado de las injusticias que yo viví y de la problemática que yo conozco como litigante, lo que sufre la gente, la corrupción institucionalizada, el que tenemos que utilizar incluso palabras para justificar la corrupción como, oiga, no se podrá adelantar la notificación por la famosa economía procesal, oiga, no habrá forma de que mi acuerdo salga antes, oiga, no habrá forma de que me puedan hacer el oficio, oiga, no habrá forma, porque incluso para que te den las copias, ¿no?, hay que dar una gratificación. Claro. Y todo ese tipo de cosas, obviamente, que las conozco desde mi ámbito, pues me dan una idea de cómo debería de ser, a mi consideración y de los miles de clientes que he tenido, pues la impartición de justicia en este país desde el máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia. Ahorita, antes de irnos con eso, porque 2 puntos, digo, es que todo es interesante. Tú a 14 años después dices liberaste a tu papá. O sea, tú encabezaste una defensa de tu papá. Hace 28 años sufriste o viviste un secuestro, tenías 21. Tenía 20. 20 tenías, ¿no? Así es. Tienes 48 ahorita, entonces. Porque fue en el... ¿Cuándo fue el secuestro? Sí, fue en 1997. En el 97. Sí, en claro. El 97 tenía 20 años. Tenías 20 años, ¿te secuestraron? ¿Viviste un secuestro? Sí, por supuesto, personal militar me secuestra, ¿no? Y pues está documentado, es algo que es de conocimiento público. ¿Cuánto duró el secuestro? Mira, la verdad es que yo sentí que había sido casi una semana, pero ya a los años puedo entender que fueron más de 4 días, cerca de 5, ¿no? Porque aparte van y me tiran, ¿no?, a la carretera libre a Cuernavaca. Y derivado de toda esta investigación, estas denuncias que se presentan, todo lo que sucede como tal, pues ahora tengo la certeza de saber en dónde estuve. Estuve en una instalación militar, de lo que eran las antiguas oficinas de la Procuraduría General de Justicia Militar, lo que era la Policía Federal Militar, ¿no? A ver, te secuestran y te querían hacer hablar, dices, en contra de tu papá. Me torturan para que yo me convirtiera en testigo colaborador, que ahora se le llama, que era testigo protegido, para declarar en contra de mi señor padre, como lo hicieron con muchísimos militares y civiles en su momento. ¿Te golpearon? ¿Qué viviste en ese? Mira, la verdad es que pues
tú te imaginabas cómo son las torturas, ¿no? Hubo no solo golpes, hubo también toques eléctricos en los testículos, en diferentes lugares. Nos ponían una manta con agua, que ahora sé, pero era un tipo cobija, ¿no? Y hubo muchas cosas de terror psicológico, de disparos de armas de fuego. Yo en un principio pensé que eran delincuentes los que nos habían secuestrado, ¿no? Porque todo fue por medio de un operativo. Ese operativo que se lleva a cabo, yo vivía en un departamento en Torres de Chimalistac, porque yo estaba estudiando el segundo semestre en la Universidad Panamericana de Derecho, que es por ahí por Mixcoac, en la Ciudad de México. Y de repente llega un operativo con unas camionetas blancas, tipos vestidos de negro, y pues llegan, me detienen, me tiran, inmediatamente me ponen una bolsa en la cabeza, termino, la verdad es que no sé si fui esposado o amarrado, pero con los brazos no los podía mover ni las piernas, y me suben en la parte de una batea que alcanzo a percibir que era una camioneta blanca. Ahora sé que eran unas camionetas Ram Charger tipo blanca, que eran las que utilizaban el gafe del alto mando, lo que eran las fuerzas especiales en aquel entonces, ¿no? Todo esto dices porque tu papá tenía la acusación de que estaba relacionado con el personaje que mencionas, y se aclara que tu papá no tuvo entonces esos vínculos. ¿Cómo se fue? Estoy recordando para que la gente recuerde, porque el debate ahorita está muy fresco. Ahorita vamos para el tema Zedillo y lo de la corte, pero nomás para agotar este tema. Y tú defiendes a tu papá, dices, sales y defiendes a tu papá que lo meten a la cárcel, y lo defiendes, logras comprobar que no estaba vinculado. ¿Cómo es? Eran 16 causas penales que había en contra de mi señor padre. De esas 16 causas penales lo estaban juzgando por los mismos delitos en el fuero federal y en el fuero militar. Situación que ahora sé que es inconstitucional y que no tendría por qué haber sucedido. Más allá del linchamiento público que se llevó a cabo en contra de mi familia, como curiosamente ahora inicia nuevamente ese linchamiento, ¿no? En donde todos los medios corporativos obviamente empezaban a hablar de diferentes historias, y que no existían a lo mejor medios alternativos como el tuyo, en donde uno pudiera salir a dar una opinión, a decir la verdad de lo que estaba sucediendo, o por lo menos tu verdad de lo que estaba sucediendo. Eran todos los medios cooptados por el gobierno, se les mandaba un boletín y cada quien ponía un propio estilo para poder hacer este boletín. Y en mi caso personal, pues fue muy complicado, porque incluso pues me quedé sin amigos, sin familia, sin absolutamente nadie, ¿no? Y pues tuve que iniciar esa historia de tengo que conseguir estudiar, tengo que cambiar mi vida, tengo que hacer todo lo demás. Inicio poco a poco. Cuando yo salgo, mi padre está condenado a estas 16 causas penales, y empiezo poco a poco a ir defendiendo muchas de ellas. Muchas empiezo a promover amparos, ¿no? Para reponer procedimientos, por lo mismo de que vas conociendo un poco más, te vas asesorando, ¿no? De compañeros abogados que conocen un poco del tema, vas aprendiendo un poco más de lo que está sucediendo, y poco a poco empiezo a revivir muchos de estos asuntos para ir consiguiendo ciertas victorias jurídicas. Y pues obviamente llega un momento en que yo consigo el que mi padre sea trasladado. Mi padre primero estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, que era conocido como Almoloya de Juárez, que hoy es el Altiplano, y que por ya cuestiones de salud promovimos un incidente para que él fuera trasladado a una prisión que no tuviera la problemática de la altura de Toluca, porque para quienes conocen cómo es ese centro federal, o por lo menos los presos que estaban en aquel entonces, como mi padre, se encuentran debajo de la tierra. Y él estuvo durante algún tiempo en celdas de castigo segregado, ¿no? Uh-huh. Aquellas en donde vemos que Joaquín Guzmán, el Chapo, en teoría se mete, se escapa y se pela. En el caso de mi padre, pues estuvo segregado durante más de 2 años, ¿no? No era algo muy normal. En aquel entonces se supone que había, no sé el término científico para decírtelo, pero hay como murciélagos, y el murciélago hace un tipo de popó, de excremento, que al ser inhalado lo que hace es que va lastimando los pulmones. Entonces a mi padre se le perfora un pulmón. Es trasladado a Nayarit, que es el Ceferoso número 4, conocido como El Rincón, porque la altura le afectaba menos a los problemas de salud que tenía mi señor padre. Continuamos con todos los procesos, fuimos ganando poco a poco varias de estas resoluciones. Por medio de amparo conseguimos que se le devolviera su grado de general de división. Se devuelve el grado de general de división de mi señor padre. Tan es así que cuando fallece, pues están las condolencias de la Secretaría de la Defensa Nacional de forma pública, y se hicieron incluso el ceremonial militar y todo como tenía que ser a un general de división ya en calidad de retirado, ¿no? ¿Quién procesa a tu papá?
Quien lo procesa es la Procuraduría General de la República. ¿Gobernaba en ese momento quién? Ernesto Zedillo Ponce de León. Y la Procuraduría General de Justicia Militar, y quien era el secretario de la Defensa Nacional, era Enrique Cervantes Aguirre. Y Enrique Cervantes Aguirre es un personaje importante, ¿no? Porque me parece curioso que ahora que salen tantos personajes de izquierda que se suman a esta guerra sucia en mi contra, y que además parece que traen un guión también de aquellos medios corporativos que en su momento atacaron a mi familia y que hoy quieren replicarlo, y que ya se ha quedado corroborado, ¿no? Que varios de estos medios utilizan a personas afuera de por mencionar un nombre, Televisa, ¿no? Ahorita acabamos de escuchar lo que publicó Carmen Aristegui, en donde utilizan a personajes supuestamente periodistas independientes para hacer ataques. Pues lo mismo estuvo sucediendo y sigue sucediendo en este momento. ¿Por qué? ¿Y por qué te hago el comentario? Enrique Cervantes Aguirre, de acuerdo a la Comisión de la Guerra Sucia, que hizo investigaciones de lo que sucedió en el estado de Guerrero por desaparición forzada, es el militar en vida que más acusaciones comprobadas tiene de desaparición forzada y de homicidios cometidos contra gente de la Sierra en Guerrero. Y este personaje es muy importante en esta historia. ¿Por qué? Porque no solo nadie lo ha tocado, porque tiene un manto de impunidad impresionante, porque al haber sido secretario de la Defensa Nacional, pues no lo puedes tocar, porque él sigue siendo militar en el activo, porque él sigue siendo asesor del alto mando militar. Pero además, este personaje, cuando pasan los años, pasa el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Tener la posibilidad de tener una mejor defensa para con mi señor padre, nombran de Procurador General de la República a Rafael Macedo de la Concha, que venía de ser el Procurador General de Justicia Militar y que tuvo que ver incluso con la orden de secuestro que tiene que ver con nosotros. ¿Rafael Macedo? Rafael Macedo de la Concha, que terminó siendo Procurador General de la República. Lo recordamos mucho porque lo único a lo mejor relevante que hizo fue el creador del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Cuando pasa y sucede este tipo de situaciones, termina ese sexenio. Posteriormente viene el sexenio de Felipe Calderón, pero recordemos que hay un fraude, se declara una guerra contra el narcotráfico, se saca el ejército de las calles, se inicia, y ahí es donde la gente me empieza a conocer mucho más. ¿Por qué? Porque querían a un analista que conociera de temas relacionados con no solo cuestiones de tipo militar, sino con cuestiones de procesos militares. No entendían por qué muchos militares estaban siendo procesados por el Foro Militar y algunos otros estaban siendo procesados por el Foro Federal. Pero en ese sexenio, curiosamente, pues nombran a uno de los sobrinos de Enrique Cervantes Aguirre, Procurador General de Justicia del Estado de México. Y además, pues, quien llega a la Procuraduría, no puedo decir su nombre porque es candidata a ministra de la Suprema Corte y pertenece al mismo grupo de Rafael Macedo de la Concha. A ver, y dices, ¿quién montaron todo esto contra tu padre? Dices, el general junto con el expresidente. A ver, ¿dónde empieza ahí para hablar de lo que diste a conocer de esos Mira, años? lo que yo doy a conocer es... El antecedente de este pleito tiene que ver con una cuestión muy sencilla. Dentro del ambiente militar, así como en la política y en el mundo de los civiles, pues siempre hay personas que están punteando a la mejor para obtener un ascenso o para tener un puesto de carácter político. Y lo que hacía el PRI en antaño era que tenían ciertas reglas del ceremonial de la sucesión militar. El secretario de la Defensa Nacional que salía se reunía con el candidato del PRI cuando ya era el candidato y le decía, estas son mis 3 propuestas para mi sucesor. Y era la famosa terna, ¿no? Sí. Y el candidato escogía dentro de esa terna quién quería que formara parte de su gabinete. Y dentro de esa terna estaba el general Enrique Cervantes Aguirre, estaba el general Reta Trigos y estaba mi padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. 3 generales de división, buena trayectoria. Entonces era como que lo lógico que podría suceder. Pero cuando Colosio era el candidato, de acuerdo a los mismos comentarios de mi padre y de la gente cercana a mi padre, Colosio se juntó con mi papá, platicó con él y días después le dijo, lo quiero invitar a participar para que forme parte de mi gabinete. Y mi padre le dice que sí, entendiendo que esa invitación pues, era como secretario de la Defensa Nacional. Todos sabemos qué pasó con Colosio, ¿no? Perdió la vida, fue asesinado y nuevamente pues hay un nuevo candidato que es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo cuando llega pues obviamente
cambia la situación, sigue siendo la misma terna. En esta terna incluso recordamos que había un nuevo medio de comunicación que se llama TV Azteca, que antes era Imevisión. Ahora conocemos todo el mundo a TV Azteca, pero tenía muy poco tiempo de TV Azteca realmente ser un nuevo medio. Y obviamente Televisa seguía teniendo todo el control. TV Azteca se anima a publicar, y ojalá alguien pudiera rescatar esos videos, y señala que el nombre de mi padre va a ser quien sea el próximo secretario de la Defensa Nacional. Mi papá era comandante de la 5ª Región Militar, que en esencia es una de las más importantes, o tal vez la más importante del país, porque es la que aglomera el mayor número de estados, que son 5 estados de la República, ¿no? Desde ahí inicia como que un pleito, porque tiene que recular, ¿no? TV Azteca, y al otro día se da el nombre de que el próximo secretario de la Defensa es el general Enrique Cervantes Aguirre. Desde ahí había como que cierta animadversión, porque son cuestiones de mando que tienen que ver con los militares. Mi padre sigue como comandante de zona en la 5ª Región Militar. Había tomado la decisión de que ya se iba a retirar, y en ese momento le habían hecho algunos ofrecimientos, ¿no? Que si quería ser candidato a la gobernatura del estado de Morelos, él dijo que no. Entonces hubo otro general retirado que fue candidato y termina siendo gobernador. Y le ofrecen después ser director de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, no acepta, y nombran a otro general que termina siendo director. Después le ofrecen una nueva agencia que se va a llamar Agencia Federal de Investigaciones, el AFI, y tampoco lo acepta y toma la decisión de que ya se quiere retirar, y es cuando viene el ofrecimiento de ser el comisionado nacional del Instituto del Combate a las Drogas, lo que era el SAR Antidrogas en México. Me acuerdo que estábamos en Guadalajara, todos estábamos desayunando y de repente le hablan por la red, que así es como se le conocía, las llamadas de la Secretaría de Defensa Nacional. Se va para México y nos enteramos incluso por las noticias que lo nombra SAR Antidrogas de México. Estoy hablando finales de noviembre, principios de diciembre de 1996. Mi madre nos siente muy cómoda, como familia ya nos habíamos hecho la idea de que él se iba a retirar, y es cuando él llega a México. Llegamos a México. Y obviamente pues él empieza ya con información que traía de trabajos de inteligencia. Y dentro de esos trabajos de inteligencia se le habla de 3 operativos que lo hizo confrontarse con el secretario de la Defensa Nacional. Pero le dio seguimiento a la investigación. ¿Con Enrique Cervantes? Sí, con Enrique Cervantes. Y estos 3 operativos tienen que ver con Amado Carrillo. Pero no quiero mezclar el tema, porque mi papá ya tenía la investigación que estaba haciendo en Colima en contra de estos narcotraficantes, ¿no? Del cártel de Colima, que eran los Amezcua Contreras, porque a él lo invitan a una boda, él no va, pero manda gente a investigar allá en Colima y se da cuenta que hay elementos del Estado Mayor Presidencial protegiendo a estos delincuentes. Entonces empiezan a buscar el hilo, le mandan la información al secretario de la Defensa, y el secretario de la Defensa en ese momento le ordena: sigue investigando. Mi padre sigue investigando. ¿Como SAR Antidrogas? No, todavía como comandante de la 5ª Región Militar. Cuando ya llega al INSD, pues ya él pues hace todos los mecanismos legales para las escuchas telefónicas, y entonces empiezan con escuchas telefónicas a este grupo criminal. El problema fue que nunca se imaginaron que este grupo criminal tenía una relación ligada y de negocios con los narcotraficantes Amezcua Contreras. Y dentro de estos audios, pues obviamente con esta investigación que se está realizando, pues salen familiares del expresidente como su suegro y sus cuñados, pero además sale la esposa del presidente, Nilda Patricia. Cuando mi padre hace del conocimiento al secretario de la Defensa Nacional y se entera el presidente de la República, él ordena que le rompa la madre a mi papá. Y ahí es donde utilizan el que supuestamente mi padre defendía a Amado Carrillo Fuentes. Y que supuestamente mi padre, Amado Carrillo Fuentes, que supuestamente era, en aquel entonces era el máximo narcotraficante que había, tal vez no solo en México, tal vez a nivel mundial, porque había caído, pues obviamente Pablo Escobar, alguien había retomado. Mansión, ¿no? Aquí en Hermosillo hizo una mansión. Es correcto. Y obviamente, pues llamó la atención poderosamente el que de repente dijeran: wow, vivía en un departamento que no podía pagar la renta. Imagínate, mi padre, general de división, diplomado de Estado Mayor. La gente que sabe más o menos cuánto gana un comandante de región, diplomado de Estado Mayor, con todas las antigüedades, más de 40 años de antigüedad, etcétera.
con ese sueldo al 100% y además como SAR Antidrogas de México, pues las cantidades que recibía nada más de sueldo mi papá pues eran superiores a los 600,000 pesos. Que digan que no podía pagar un departamento supuestamente de $2,500 de renta mensual, que además quien lo firma es el chofer, quien además a quien le ordenan que tiene que firmar el contrato es la misma Secretaría de la Defensa Nacional, pues te das cuenta que hubo como que cierta conspiración. Pero yo, como le he dicho a la gente, si no me quieren creer, no me crean. Vean los datos, vean las pruebas. Estos audios que yo doy a conocer... Sí, que es ¿no? uno de 11, dijiste. Es uno de 11. Sí, sí, es uno de 11 audiocassettes. O sea, este es un audiocassette. Son cassettes normales, como los que tú y yo utilizamos cuando estábamos en la secundaria, ¿no? O en la primaria. Esos cassettes ya habían presentado un grupo de cassettes, ¿no? En algún momento existieron 4 copias, es lo que yo tengo entendido y es lo que existe en el expediente, en la causa penal de mi señor padre. Esas 4 copias que existían, una la tenía la Secretaría de la Defensa Nacional, una la tenía Presidencia de la República, otra la tenían la PGR y otra la tenía la defensa de mi padre, que la ofrece en un juzgado del Fuero Federal y el juzgado la recibe. Pero resulta que el juzgado posteriormente, cuando se dicen, oye, bueno, pues necesitamos que se hagan las transcripciones, que se resguarden los audios, todo como tiene que ser un dictamen pericial, dicen, chin, se nos perdieron del seguro del juzgado estas grabaciones. Y nadie vuelve a saber de ellas. Yo continúo con la defensa de mi señor padre, ¿no? Mucha gente lo sabe, pues han salido series, han salido películas, y siempre fue muy complicado para mí, ¿no? Fui ganando poco a poco algunos asuntos, tuve la posibilidad, por medio de amparo, que le regresan su grado de general de división a mi señor padre, luego te lo mando para publicarlo, ¿no? Empieza a pagar nuevamente la Secretaría de la Defensa Nacional la pensión de mi papá. Entonces, cuando empieza a suceder todo este tipo de situaciones, pues para nosotros nos llama poderosamente la atención cómo se empiezan a comportar alrededor, ¿no? Ciertas cosas que sientes que causan molestia. Mi padre continúa. Nos queda pendiente todavía una causa penal porque yo lo tenía en el hospital por medio de un incidente que promoví de la conmutar prisión por prisión hospitalaria, ¿no? Y fue tal vez de los primeros asuntos de alto impacto en donde se consiguió algo de ese estilo. Entonces nos fuimos al Hospital Central Militar, estaba en la sala de generales del Hospital Central Militar. Ya por el estado de salud grave de mi padre fallece el 19 de diciembre del 2013, cuando ese mismo día nos había notificado que él ya podía irse a la casa, ¿no? Cambiando el hospital con las medidas de salud necesarias para irnos ya a la casa. Fallece ese día, le da un infarto cerebral y pues parecería que hasta ahí llega todo lo que tenía que ver con este asunto. Finales de febrero, principios de marzo del 2014, porque mi papá fallece en diciembre del 2013, me busca el hermano de mi papá y me dice, oye, tu padre me dijo que si algo le llegaba a pasar, te hiciera entrega de esto. Y me hace entrega de 11 audiocassettes y de algunas otras cosas que no lo voy a comentar, ¿no? Y yo con esos audiocassettes, la verdad es que al principio me costó trabajo porque sí conocía la historia de los audiocassettes, sí me explicaba mi papá qué se decía en los audiocassettes. Sé que había más audiocassettes que fueron los que se entregan completos, ¿no? a los juzgados porque él mismo lo declara. ¿Y qué vienen en estos audiocassettes? Porque el que se presentaste, ¿qué escuchamos en él? ¿Dices que es la esposa del presidente Cedillo, del expresidente? Es correcto. ¿Sí? Sí. La voz de ella es la de la esposa, dices. ¿Ella es la que está hablando en todo el audio? Si tú tienes la oportunidad de escuchar lo que nosotros subimos, nosotros presentamos primero de los pocos audios que existen de la señora video con audio hablando. Y están los audios de ella. Por supuesto, hay muchas personas que dicen, ¿y cómo podemos saber si son o no? Y mucha gente lo ha cuestionado. Yo soy abogado, ¿no? También yo he pensado en eso y espero que a alguien se le ocurra decir que no son, porque pues, es muy fácil por medio de un dictamen pericial demostrar que sí lo son. Mucha gente nos ha preguntado, ¿y cómo sabemos que esos audios son de aquel entonces? ¿Cómo sabemos, no? ¿Cómo sabemos muchas cosas? Hay una cuestión muy fácil, Luis.
Y quiero ser muy claro. Sí, Mucha gente... Porque si te fijaste que en las redes cuestionaron mucho de que esa no es la voz, a ver, no es cierto, es un montaje, no se parece. Sí, también hubo muchísima gente que dijo, sí es, me queda claro, yo la conocí, yo sí escuché el tipo de voz que ella tenía. Mucha gente de Colima que dijo, yo sí traté con ella y yo sí sé que era la voz de la persona que está hablando. Incluso hablan de otro narcotraficante que mucha gente ubica también, que me parece que es Adán Amezcua, y donde dicen, pues claro, es la voz de él, las llamadas que se hacen desde el extranjero hacia el país y que obviamente hablan en clave. Yo no sé qué quería la gente. Estamos hablando de 1996 y de intercepción de llamadas. O sea, querían que hubiera una llamada en donde dijeran, muy buenas tardes, soy Nilda Patricia Velasco de Cedillo, primera dama de México. Me podría comunicar con Adán Amezcua, narcotraficante que produce efedrina, que es una metanfetamina y que está inundando hacia los Estados Unidos. Sí, muy buenas tardes, doña. Obviamente eso no pasa porque estamos hablando de ciertos grupos criminales. Y alguna gente dice, bueno, pues es que realmente están hablando de un restaurante y están haciendo mole. Y todo parecería normal hasta que de repente en el mole piden toneladas de mole. Entonces a lo mejor grabamos a la competencia de mole Doña María y nosotros pues nos damos cuenta que el mole pues también se cobran en dólares, la producción de ese mole. Entonces me parece que pues sí tiene nada más cierta lógica el que la gente pueda entender que yo, en primer lugar, Luis Alberto, me estoy jugando la vida. ¿Por qué? Porque sí tengo amenazas de muerte. Eso es más que claro. ¿De parte de quién? Dos. De ciertos personajes, incluso algunos anónimos y otros públicos, y que mi obligación es proteger a mis hijos y que no me van a doblar, y que ya llegamos a un momento de locura en que han intentado por todos los medios tratar de bajarme y que han mezclado el hecho de mi vida personal, mi lucha que yo he tenido toda la vida por el asunto de mi señor padre, por demostrar su inocencia, con lo que es una candidatura para ministro. Pero es tanto lo que les molesta que yo pueda ser ministro, porque al día de hoy es una realidad, no lo digo yo, todas las encuestas nos ponen en primer lugar. Entonces, como ya les rompimos a lo mejor lo que ellos estaban buscando, pues es sal y atácalo. Y parecería que están llevando el manual de la ultraderecha. Guerra sucia, pero sucia en serio. La verdad es irrelevante. Tú difama, tú ataca. Y entonces cuando yo, de forma abierta, encuentro la coyuntura, y para mí fue muy importante, fíjate. Porque sale Cedillo y sales a conocer los audios. No solo eso. A ver, yo durante mucho tiempo busqué confrontar a Cedillo. Yo fui a la Universidad de Yale. Debe de haber algún antecedente forzosamente de que un mexicano va a increpar a Ernesto Cedillo cuando él está dando una clase en Yale y que es sacado. Debe de haber antecedentes. Forzosamente alguien lo puede encontrar, ¿sí me explico? Y cuando él viene a México, incluso hace poco más de un año, yo voy a tratar de increparlo a un restaurante que hay en la Ciudad de México, que creo que es Hacienda de los Morales. No me acuerdo muy bien el nombre, no quiero mentir, porque también eso dicen, ya ven cómo es mentiroso. Dijo que en la Hacienda de los Morales y resulta que era Hacienda de los Morales, ¿no? A ese grado de locura han estado llegando y no tuve la oportunidad. De repente reaparece Ernesto Cedillo y no es casualidad porque la gente dice, él está utilizando esto hecho. No está de casualidad a ti que yo vaya en primer lugar de todas las encuestas y que traigan a Ernesto Cedillo, que fue quien encarceló a mi padre, y toda la maquinaria que hay alrededor de medios de comunicación, porque Ernesto Cedillo no necesita ni contestar. Tiene 500 voceros. Bueno, ya tuvimos la posibilidad de unir a la izquierda radical, con la izquierda buena ondita, con la derecha radical y los ultraderechistas, para que todos salgan a defender a Ernesto Cedillo con tal de atacarme a mí y de tratar de desprestigiarlo. Un periodista serio, lo primero que hace es como tú, cuestiona. Pero lo da a conocer porque es una noticia relevante, la gente sacará sus propias conclusiones, tú tendrás un punto de vista, pero hasta que no tengas la certeza de que es A o es B, sí, o escuchas, tú no puedes decir nada. Sí, pero entonces, a ver, en los audios dices, tú sostienes que esos audios es la esposa de Ernesto Cedillo, ¿y qué más vienen entonces? ¿Qué vamos a ver en esos audios? ¿Los vas a hacer públicos todos? Sí, por supuesto. ¿Qué vamos a ver en los audios? ¿Qué entramado de familiares? No te desesperes, tú te vas a dar cuenta que existe un grupo criminal, que se crea un grupo criminal, que tiene apoyo ese grupo criminal, que no solo es Nilda Patricia, sino que también hay otros miembros de su familia recibiendo apoyo y llamadas. Hablan de propiedades, hablan de dinero, hablan de apoyo. Se señala el apoyo directamente de la presidencia de la República. Hay muchas cosas todavía.
¿no? Entonces, yo también tengo que saber cómo administrar esto. Claro. Y yo sé que mucha gente dirá, porque han llegado al grado de la locura de decir que yo estoy cometiendo un delito por haber tenido esos audios. Pues si ellos dicen cometí un delito, que me denuncien. Pues estás contando aquí la historia de cómo fue, ¿no? Más bien, ¿no? De Exactamente. cómo fueron ocultos, cómo se te entregan en el 2014. Es decir, aquí estás rompiendo el silencio. Es muy importante tu testimonio, tu versión, porque estás diciendo cómo fueron, cómo llegan. ¿Y por qué te platiqué el antecedente de Enrique Cervantes Aguirre? Porque en el 2014 que yo recibo esos audios, ¿recuerdas quién llega a la presidencia de la República? ¿En 2000 qué? 2014, ¿quién estaba en la presidencia de la Enrique República? Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Claro. ¿Y sí sabes quién fue procurador general de la República con Enrique Peña Nieto? Raúl Cervantes, sobrino de Enrique Cervantes Aguirre. ¿Y te acuerdas quién era el director jurídico de presidencia? ¿Cómo se llama este puesto? Director jurídico de presidencia. Hoy te decía Humberto Castillejo Cervantes. Sí. Estaba pensando en José Córdoba Montoya. Ese es otro Humberto capítulo. Castillejo Cervantes, Sí, cierto. sobrino de Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuánto poder tendrán estos personajes que siempre han estado ligados al prianismo, que el actual fiscal general de justicia del Estado de México es José Luis Cervantes, hijo de Enrique Cervantes Aguirre? El actual. El actual. Entonces, ¿de dónde en el querían? Estado de México. En el Estado de México. Bueno, pero está con Morena ya. Sí, pero él es fiscal independiente y a él lo deja el PRI. Lo deja. ¿No? Viene de Entonces, Alfredo del Mazo. Viene. Mi duda viene aquí. ¿En qué momento querían que yo entregara los audios para acusar a las personas este es el contexto, que me atacaron? Dices, es el contexto preciso, dices, para dar a conocer todo esto. Y para que se entienda. Pero otra, muy posiblemente estos delitos, de acuerdo a las leyes penales, ya prescribieron. Pero me parece que es muy importante que se investigue. Por eso le agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que dijo, a pregunta expresa que le hacen en la mañanera el periodista Manuel Pedrero, y que explique el asunto, ella señala públicamente, se va a investigar. ¿Tú vas a poner una denuncia? No necesito, fíjate, es que yo no necesito, contrario a lo que todas las demás personas con tal de atacarme señalan, yo no necesito presentar una denuncia. Y con esto ya dices, es de oficio. Claro, por noticia criminal tendrían que iniciar una carpeta de investigación. Pero ojo, ya existió en su momento una averiguación previa en contra del cártel de los Amezcua Contreras y Cedillo ordenó que se cerrara. Entonces, existen antecedentes de los audios. Ya hay medios de comunicación serios. Proceso lo publicó en algún momento cuando don Julio Scherer era el director, no lo que vemos ahora. Contralínea ya lo ha publicado abiertamente e incluso ha hecho preguntas directamente en la mañanera sobre esto, que ellos también tienen los antecedentes que existen. ¿Cómo operaba Cedillo con todos ellos? ¿Cómo era el modus operandi? No sé cómo operaba Cedillo. La familia, entonces. Es que yo no te puedo hablar de cómo operaba Cedillo. Yo te puedo hablar de los audios que existen. De acuerdo a los audios. De acuerdo a los audios, ¿qué nos puedes adelantar nomás para interpretar? De lo que dice mi padre, de acuerdo en los informes militares, ¿no? ¿Cuál era la forma en que ellos trabajaban? Ellos producían un tipo de metanfetamina que era la efedrina, que era pues el abuelito de lo que hoy es el fentanilo, y que al igual que como el fentanilo en muy pequeñas tabletas tienes grandes cantidades de drogas y que maximizas las ganancias de forma multimillonaria, lo mismo pasaba con la efedrina. Entonces tú hacías la producción de la efedrina y tú a lo mejor en una pequeña bolsa podías tener de ganancias lo que te dejaban 100 kilos de cocaína. Entonces fue una nueva forma de poder operarlo y de hacerlo. Pero aparte hay una gran ventaja. Hay muchísima gente de Colima que ubica todo esto desde hace tiempo, que fue lo que sucedió, y que sí hay medios de comunicación, incluso extranjeros, que sí tomaron nota de todo esto en su momento. En México a lo mejor tuvieron la oportunidad por medio de los medios corporativos de taparlo, pero existen los antecedentes y eso no los pueden borrar. ¿Todo esto lo conocía Ernesto Zedillo? Pues yo creo que si no lo conocía, entonces estamos como lo que sucedió con Felipe Calderón, que es secretario de Seguridad y hombre fuerte en la seguridad, era narcotraficante y él nunca se enteró. Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Aquellos delitos de acción son los que tú participas de forma directa, pero en aquellos delitos de omisiones, pues por no haberte enterado, aún así cometes un delito. Aquí lo importante es, yo me juego la vida, pero que se investigue, no tengo ningún problema.
Si quieren por todos los medios buscar bajarme y que yo no sea ministro, no importa, que se investigue. Y de todas maneras voy a seguir apoyando el que la gente salga a votar a la elección, porque es necesario un cambio y hay buenos perfiles de izquierda para ser ministras y ministros, que creo que pueden ser grandes ministras y grandes ministros, pero que se investigue. Para mí lo más importante es que se investigue. Yo siempre lo he dicho, Luis Alberto, que si yo, ser hijo de mi padre, me va a costar no ser ministro de la Corte, lo pago con mucho gusto. Oye, César, a ver, hiciste responsable de lo que te suceda a Ernesto Zedillo, incluso en tu tuit también. Fuiste fuerte, es decir, tanto sí, a este nivel estamos. Incluso estamos hasta peor. ¿Por qué? Porque sí estoy amenazado de muerte, eso es real. O sea, qué bueno que no me cuestionas como un periodista que tuvo el cinismo de decirme, ¿y me puede enseñar esas amenazas? Sí, claro, o sea, la secrecía de la investigación, de que sí hice de forma legal por los canales que se tienen que realizar. Yo voy a seguir haciendo mi vida porque ellos ya me amedrentaron, ya me secuestraron, ya me desaparecieron de forma forzada, porque el gobierno no secuestra, el gobierno realiza desapariciones forzadas, ya me torturaron. Ya me destruyeron la vida una vez. Sé de lo que son capaces, pero también la gente sabe de lo que son capaces y por eso a lo mejor tengo tanto apoyo popular y tanto apoyo de la gente. Qué curioso que una noticia tan importante y noticiosa parecería que en lugar de ser dada a conocer y posteriormente hacer un análisis de opinión, simple y sencillamente lo que dices es que no es cierto. Entonces, ¿dónde está el trabajo de investigación? Como me lo dicen, ¿dónde están las pruebas periciales? ¿Dónde las realizaron? ¿Cómo las realizaron? Pues si no tienen ni siquiera los cassettes. Eso me parece que es importante también cuestionarlo, ¿no? ¿Qué viene? Dices, no te puedo decir, hay que esperar con los audios, pero bueno, al menos los personajes, ¿a quiénes vamos a ver? Dijiste familiares del expresidente, ¿a quiénes vamos a ver en los audios? Pues en el primer audio se menciona incluso hasta Paco Stanley. A lo mejor podrán entender por qué termina perdiendo la vida Paco Stanley más adelante, ¿no? Entonces, me parece que es importante que la gente sepa qué es lo que va a suceder. Yo por eso lo hice públicamente. Yo lo pongo muy fácil. Pues si la señora Nilda Patricia se siente ofendida, que me denuncie. Y aquí no hay prescripción de nada, pues yo lo estoy haciendo en este momento. Que lo haga. Cualquier otra persona puede presentar una denuncia y no procede. Que la señora me denuncie. Si yo estoy mintiendo, que la señora me denuncie. ¿Cómo has visto la respuesta del expresidente? ¿Volvió a responder? La verdad es que no he conocido. Bueno, que más bien le respondió a la presidenta, ¿no? Que todo estaba respondiendo con calumnias, que estaba desviando el tema, vaya. Es decir, ¿cuál sería tu mensaje que le dejarías al expresidente y a todo lo que puede venir? Que está desviando el tema, porque la imputación es una imputación directa y él dice que se está desviando el tema cuando el que desvía el tema es él. Me parece que si hay una imputación tan directa, pues él podría decir simple y sencillamente si eso no es, ¿no? El hecho de quererle contestar a la presidenta lo hace a él sentirse en que minimiza el hecho porque, en pocas palabras, lo que está diciendo es que esto viene por parte de la presidenta de México, ¿no? Pero ahí están las pruebas. ¿No te van a detener entonces, César? Dices tú, ni en publicar ni en la campaña. Pero por supuesto que no. A ver, yo tomé la decisión y hablé con mi familia, porque yo puedo tomar decisiones por mí, pero yo tengo hijos menores de edad y ya tengo un hijo mayor de edad. Y yo tomo decisiones por mí. Pero hablé con las mamás de mis hijos, hablé con mi madre, hablé con mis hermanos. Me puede costar la vida a mí y a todos ellos. Y tomamos la decisión de adelante. Porque estos son los perversos y son los cobardes. Atacan, esconden la mano, ¿no? Salen a decir, yo soy apolítico. Pero, si me explico, a ver, al grado de que utilicen a un personaje que si haces un análisis rápido te das cuenta que incluso tiene problemas de carácter mental, para decir que supuestamente presenta una denuncia que por ser hijo de mi papá, yo no cumplo con uno de los requisitos que es buena reputación o buena fama pública. Y que hayan hecho un escándalo cuando existen todos los antecedentes de carácter legal, existen los criterios en donde no es posible que se pueda cancelar una candidatura, ni por los tiempos, ni por el motivo, y ahora resulta que todos los medios, en lugar de hablar del tema, mienten y tergiversan diciendo que me están acusando de ser narcotraficante.
porque mi papá fue narcotraficante, según ellos, y dices, ok, yo no sabía que las acusaciones de un padre se pasaban con un hijo, pero a lo mejor es el nuevo método que quiere, ¿no? O algunos que cierto cuestionan, sector. oye, ¿por qué esto ahorita? Pero ya lo dijiste, porque era el momento, porque encontraste el Por momento supuesto. preciso, ¿no? Exactamente, Es decir, el, no había el momento contexto. perfecto para poder hacerlo. Hoy, exactamente. Claro, a ver, yo publiqué y lo puedes buscar en redes sociales. En algún momento se da una discusión con Líbano Sáenz y yo subo unos archivos, ¿no?, militares de documentos que mi papá presenta. El exsecretario particular, ¿no? Claro, en donde un militar desertor y que se había detenido y que estaba cooperando con las autoridades señalaba a Líbano Sáenz de haber recibido dinero, vehículos y propiedades de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, para apoyar la campaña de Ernesto Zedillo Ponce de León, candidato del PRI. Si tuvieran ganas realmente de investigar, Luis Alberto, pues sí hay toda una investigación gigantesca de que un hermano de Ernesto Zedillo pues fue prestanombres de Amado Carrillo y que lavaba el dinero, pero parecería que a la gente pues no le interesa, ¿no? O quieren nada más escuchar lo que nos mandan por medio de un chat y creer lo que quieran. ¿Tú crees que yo me estaría jugando la vida si no supiera que lo que estoy publicando es, Claro. es real? Un hermano de Ernesto Zedillo también viene en los audios, entonces, por lo que veo. No lo sé, no lo sé, posiblemente sí. ¿Algunos otros personajes políticos que vayamos a ver? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que ¿El expresidente? mucha gente dice que yo le eché gasolina al fuego. Bueno, tengo para echarle incluso una bomba atómica al fuego, ¿no? Cada quien que haga lo que tenga que hacer, que digan lo que tengan que hacer. Pero yo, como lo dije desde el día uno, yo sí tengo forma de demostrar que el sexenio de Ernesto Zedillo fue un narcogobierno. Y lo vas a demostrar Por supuesto. con una bomba que viene, más bomba, con esas bombas. Tengo por ahí varias bombas todavía. Pues, ¿y lo vamos a ver en el periodo de campaña o después? ¿O cada Como día? se vayan dando las cosas. Lo que sí es que todo ya está digitalizado, todo ya está guardado. ¿Por qué? Pues porque mi integridad física sí está en riesgo, porque las amenazas son reales. A ver, yo me hicieron una entrevista el otro día y me decían, oiga, ¿y qué tipo de amenazas? Pues de muerte, ¿no? O sea, no creo que el que me digan te vamos a dejar sin desayunar fuera una amenaza fuerte para mí. ¿Se Es puede una decir realidad. bien? Pues ya dijiste ahorita, ¿no? No, se o puede. sea, Muy bien. hay desde personajes ubicados hasta personajes no ubicados, ¿no? No ubicados. ¿Qué viene? ¿Qué harías como ministro si llegaras tú? En primer lugar, creo que demostraría que no sería un ministro de los que se quedan callados, ¿no? Lo primero que haría es, yo tengo que llegar a trabajar. Entonces tengo que llegar y ponerme a revisar todo lo que me entregan, ver que todo lo que me estén entregando sea de forma correcta. Todos entendemos lo que es un acta de entrega-recepción, ¿no? Oye, pues hay todos estos miles de expedientes, los cuales te tengo que dejar, pero también empezaríamos a buscar muchos de los que en teoría se resolvieron, porque hay algunas cosas que no tienen lógica y que me parece que son muy importantes para el país, ¿no? Y ver si no hubo actos contrarios a la ley que pudieran tener apariencia de delitos, y si nosotros encontramos algo que sea irregular, sumado al trabajo de lo que nosotros tenemos que realizar, pues obviamente utilizaríamos estas denuncias al Tribunal de Disciplina Judicial, que será el órgano encargado para presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Tenemos que acabar con la corrupción dentro del Poder Judicial, y la única forma de acabar con la corrupción es acabando con la impunidad. Alguien diferente entonces cercano, porque los ministros ganan y ya no son los que vemos nomás en la tele y los que nunca hablan o poco hablan. Sí, los anteriores ministros, los que conocías, sí, que eran conozco, políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de la carrera judicial. Para ser ministro no necesitaba tener carrera judicial. Es más, no tenías ni siquiera necesidad de tener experiencia como abogado. Con que tuvieras 10 años titulado, que cumplieras cierta edad y te propusiera el presidente de la República por medio de acuerdos políticos, podía ser ministro de la Corte. ¿Qué le dices a la gente para que salga a votar? Porque la gente está poco informada, la gente está pues, desinteresada del proceso. Es un proceso nuevo, ciertamente. ¿Qué le dices para que salga a votar el 1 de junio? Hay personas como yo que me estoy jugando la vida por cambiar este país. Yo los invito a que aprovechen la oportunidad de salir y realmente votar por las personas que el día de mañana tienen que impartir justicia. Y que recuerden que lo importante es la justicia sobre la legalidad. Dejémonos de tonterías. Todo aquel que diga, pues sí, es que es injusto, pero pues es que es legal. No.
Se tiene que aplicar la ley con justicia, simple y sencillamente. Aprovechemos que esto es un cambio histórico, que vamos a tener la oportunidad por primera vez en nuestra historia de votar por quiénes van a ser los jueces, magistrados, ministros, y no dejemos que lleguen grupos de poder a imponernos quiénes van a ser los juzgadores, porque si no, entonces de nada sirvió el cambiar la Constitución para que sigan estando los mismos, nada más que con diferentes nombres, porque los resultados serían los mismos. Salgamos a votar el 1 de julio. Por último, y le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, comparta esta entrevista, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente en la campanita, suscríbase, nos escucha de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx. Nos puede seguir en @elalbertomedina en Twitter, Instagram, TikTok, en Threads, Luis Alberto Medina en Facebook, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook. Ahí estamos presentes. Por último, y para cerrar, para que quede claro, porque es muy contundente, ha sido muy claro, la verdad, has dado tu versión, que creo que es muy válida, de todo lo que estamos viendo y la historia detrás de los audios, es decir, es importante saber de dónde viene todo esto, ya queda más claro, más al público por acá del norte del país. Entonces tú dices, tienes elementos para demostrar que hubo una narcopresidencia. Y tengo documentos para demostrarlo. Todo lo que yo te he dicho es porque tengo el documento para poderlo demostrar. De Ernesto Zedillo. Y de lo que es el expediente y la causa penal de mi señor padre. Entonces, ¿abarca otros presidentes? No lo sé. Por lo pronto, Ernesto Zedillo. Por lo pronto, la causa penal de mi señor padre. Ahí está la documentación. Y todo lo que yo he dicho es porque tengo un documento para poder demostrar que lo que digo es real. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado para cerrar? No, agradecerte nada más, ¿no? Que debe los tacos de asada. Ya habíamos quedado desde hace tiempo. La verdad, sí, yo creo que sí. Algunos van a ser. Agradecido con la gente aquí en Sonora, las muestras de cariño. Siempre me voy muy bien con la gente de Sonora porque son como yo, muy francos, ¿no? Y agradecido con todas las muestras de cariño. Y salgan a votar el 1 de junio. No dejen la oportunidad de cambiar realmente al Poder Judicial. Mucho éxito. César Gutiérrez Priego, a candidato a ministro de la Corte, especialista en temas de seguridad nacional, penal y mucho más. Y por supuesto, con esto arrancamos y nos metemos de lleno al proceso. La primera entrevista para pues estar diseccionando, analizando todo lo que será el proceso de la elección judicial en Sonora y en México. Comparta esta transmisión. Su servidor Luis Alberto Medina se despide y nos vemos en otra ocasión en Puente Estudio, en este video podcast que se transmite completo también en el noticiero de Proyecto Puente y en toda la multiplataforma y en todos los formatos. Con permiso.